Durante décadas, su rostro fue sinónimo de misterio, de intensidad, de ese tipo de hombres que parecían guardar una historia detrás de cada mirada. Eduardo Noriega, el actor que conquistó al público con su talento y su serenidad, fue siempre un enigma fuera de la pantalla. Nunca escándalos, nunca titulares ruidosos. Solo cine, reflexión y una elegancia discreta que lo distinguía de todos. Pero detrás de esa calma había un secreto cuidadosamente guardado. Su boda. Un día que no salió en las revistas, que no tuvo cámaras ni flashes, y que sin embargo cambió su vida para siempre. Mientras el mundo lo imaginaba solo, él ya había pronunciado las palabras más íntimas. Te amo. Y no necesito que nadie lo sepa. Hoy, revelamos la historia de ese amor que floreció lejos de los focos. Una historia de dos almas que eligieron la complicidad antes que la fama. Porque a veces, el mayor acto de amor es el silencio. Quédate hasta el final de este video para conocer cómo fue la boda secreta de Eduardo Noriega, el hombre que prefirió la verdad de un sí quiero, sin testigos famosos. Suscríbete, deja tu like y comparte este relato para apoyar las historias humanas detrás de las estrellas de España. Nació en Santander, una ciudad bañada por el Cantábrico donde el viento huele a sal y las olas parecen susurrar secretos antiguos. Allí creció Eduardo Noriega, el menor de 7 hermanos, en una familia de clase media donde la serenidad era parte del paisaje. Su padre, abogado respetado, y su madre, mujer discreta y protectora, le enseñaron desde pequeño el valor de la humildad y del trabajo silencioso. De niño, Eduardo no soñaba con cámaras ni alfombras rojas. Su pasión era la música. Pasaba horas frente al piano intentando descubrir la armonía que unía las notas. Más tarde, siguiendo los pasos de su padre, ingresó a estudiar Derecho, convencido de que su destino estaba en los tribunales, no en los escenarios. Pero la vida, como en las mejores películas, tenía preparado un giro inesperado. Un amigo lo invitó un día a una clase de interpretación en Madrid. Eduardo aceptó sin pensar, más por curiosidad que por ambición. Aquella tarde lo cambió todo. Frente al espejo del aula, mientras repetía un texto de Lorca, sintió una emoción desconocida, la libertad de ser otro, sin dejar de ser él mismo. Ese instante se volvió decisivo. Dejó atrás la seguridad de la abogacía, vendió su piano para pagarse el alquiler y se inscribió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Los primeros años fueron duros. Vivía en un pequeño piso compartido, trabajaba en cafés y estudiaba hasta la madrugada. El arte no se elige, te elige, solía decir a sus compañeros. Aquel joven de mirada tranquila y voz grave no tardó en llamar la atención de los profesores. Había en él una profundidad natural, una forma de habitar el silencio que lo hacía distinto. Su gran oportunidad llegó en 1996. Un estudiante de cine llamado Alejandro Amenábar buscaba un rostro para su primer largometraje, Tesis. Noriega se presentó sin demasiadas esperanzas, pero al leer las primeras líneas del guión, supo que aquel papel era para él. La película se convirtió en un fenómeno inesperado. Ganó 7 premios Goya y marcó el inicio de una nueva generación de cine español. Eduardo, con su mezcla de inocencia y oscuridad, se transformó de la noche a la mañana en el nuevo rostro del talento nacional. Solo un año después, Amenábar lo volvió a llamar para Abre los ojos, 1997. Allí interpretó a César, un hombre que pierde el rostro, y con él la noción de la realidad. Su actuación fue intensa, hipnótica, y el público lo reconoció como algo más que un actor, un intérprete capaz de mirar más allá del guión. Abre los ojos cruzó fronteras y llegó a Hollywood, donde inspiró el remake Vanilla Sky con Tom Cruise. Pero para los españoles, el verdadero César seguiría siendo Noriega. A partir de entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia y sobriedad. Participó en películas como El Lobo, Plata Quemada o Los Ojos de Julia, moviéndose entre el thriller, el drama y la reflexión. No buscaba fama, buscaba sentido,
Mientras otros corrían detrás de la popularidad, él prefería desaparecer unos meses para caminar por las playas de su Cantabria natal, leer o componer pequeñas melodías al piano. Los medios lo bautizaron como el galán tranquilo del cine español. Él sonreía, casi con timidez, y respondía: «No sé si soy galán, pero sí intento ser honesto. No hay personaje más difícil que uno mismo». Esa honestidad se convirtió en su sello. Nunca participó en polémicas, nunca usó su vida privada como espectáculo. Para él, actuar era un acto de verdad, y la verdad solo florece en silencio. Quizás por eso, cuando el éxito lo rodeó, eligió no dejarse consumir por él. A comienzos de los años 2000, Noriega ya era uno de los intérpretes más respetados de su generación. Sin embargo, seguía siendo el mismo joven que un día decidió cambiar la toga por el escenario. En los rodajes, trataba con todos por igual. En las entrevistas, hablaba más de cine que de sí mismo. Y aunque las cámaras lo amaban, su corazón permanecía fuera del foco. Nadie podía imaginar que, detrás de esa calma y de esa vida ordenada, había una historia de amor que crecía en secreto, lejos del ruido, esperando el momento perfecto para revelarse. Porque mientras España lo veía brillar, Eduardo Noriega se preparaba para interpretar el papel más real y más íntimo de su vida, el de un hombre enamorado. Detrás de cada mirada intensa que Eduardo Noriega ofrecía en la pantalla, había una calma que solo se entiende con los años. El público lo conocía como el actor de los silencios elocuentes, el hombre que no necesitaba palabras para transmitirlo todo. Pero quienes lo trataban fuera de los rodajes sabían que su verdadera fuerza no estaba en la fama, sino en su serenidad. No tenía chofer ni asistentes personales. Solía llegar solo a los rodajes, con un libro bajo el brazo y una sonrisa tímida. Saludaba a todos, desde los técnicos hasta el director, con la misma educación con la que uno saluda al vecino en una mañana cualquiera. Esa normalidad lo hacía especial en un mundo que vivía de lo extraordinario. Eduardo prefería los cafés tranquilos, las caminatas al atardecer y las conversaciones sinceras. Decía que la mejor actuación era la autenticidad, y que quien no sabe escuchar no puede interpretar. Esa filosofía lo mantenía lejos del escándalo, de las portadas vacías y de los rumores que devoraban a tantos colegas suyos. Para muchos periodistas, era un misterio imposible de descifrar. Un actor famoso que no parecía necesitar ser famoso. En una entrevista para El País, le preguntaron si no temía volverse invisible. Él sonrió y respondió: «La invisibilidad puede ser una bendición. Te permite ver la verdad de los demás». Y fue precisamente en esa verdad, en la vida lejos del ruido, donde encontró algo que no buscaba: el amor. A finales de 2008, durante la producción de una película en Madrid, conoció a Trinidad Oteros, una joven productora y exmodelo que había decidido dejar el brillo superficial de la moda para trabajar detrás de las cámaras. Ella era elegante, reservada y con una inteligencia práctica que equilibraba la sensibilidad del actor. Al principio, su relación fue estrictamente profesional. Ella admiraba su disciplina, él, su calma. En las pausas de rodaje, compartían café y charlas sobre cine clásico. Hablaban de Fellini, de Buñuel, de la belleza de las películas que no necesitaban explicar nada. Poco a poco, esa conexión silenciosa se transformó en complicidad. Ninguno buscaba enamorarse, pero la vida, con su ironía habitual, los fue acercando sin prisa. Trinidad vio en Eduardo algo que pocos conocían: un hombre con miedo a decepcionar, con una sensibilidad casi infantil ante la belleza del mundo. «Tiene una melancolía hermosa», le contó a una amiga. Eduardo, por su parte, descubrió en ella una paz que no encontraba ni en los aplausos ni en los guiones. Era una mujer que no lo miraba como actor, sino como persona. Durante meses mantuvieron su relación en secreto. Se veían en cafés discretos de Lavapiés, caminaban por el Retiro al anochecer o se escapaban algunos fines de semana a Santander, donde él le mostraba los acantilados que habían marcado su infancia. Allí, lejos de las cámaras,
Podían ser simplemente Eduardo y Trinidad, dos almas normales que se entendían sin palabras. Cuando los rumores empezaron a circular, Eduardo decidió callar. No negó, pero tampoco confirmó. Las historias verdaderas no necesitan defensas, dijo con tranquilidad. Y tenía razón, su amor no necesitaba publicidad. Mientras que su carrera seguía creciendo, Eduardo aprendió a equilibrar dos mundos, el del arte y el del corazón. Filmaba por la mañana y cocinaba por la noche. Leía guiones en silencio mientras Trinidad producía nuevas ideas. Eran dos artistas distintos, pero compartían la misma fe en lo esencial: la discreción, la honestidad y el respeto. En 2010, después de más de un año de relación, comenzaron a hablar del futuro. No soñaban con una boda de ensueño, ni con titulares de revista. Soñaban con algo más pequeño, más real. No quiero prometerte ante el mundo, quiero prometerte ante el cielo, le dijo él una noche en la playa de Swanses, mientras las olas rompían con ternura. Ella sonrió sabiendo que esas palabras no eran poesía de actor, sino verdad de hombre. Así nació la idea de una ceremonia íntima, sin prensa, sin glamour. Una boda solo para ellos, donde el amor no necesitara testigos, sino presencia. Nadie lo sabía. Pero en el corazón del actor ya se estaba escribiendo el guión más sincero de su vida. Un guión sin efectos especiales, sin público, sin final triste. Eduardo Noriega, el galán reservado que España admiraba, estaba a punto de demostrar que el mayor gesto de valentía no era enfrentarse a una cámara, sino entregar el alma en silencio. A veces, los grandes amores no comienzan con un beso, sino con un silencio compartido. En el caso de Eduardo Noriega y Trinidad Oteros, ese silencio fue el lenguaje más puro que tuvieron. Nadie lo vio venir, ni siquiera ellos. Cuando el país seguía su carrera y los medios analizaban cada nuevo papel, él ya estaba viviendo el más importante de todos, el papel de su vida real. Trinidad no pertenecía al mundo del espectáculo, al menos no del lado que brilla. Había trabajado como modelo en su juventud, pero pronto descubrió que la cámara podía ser más cruel que justa. Decidió entonces situarse detrás de ella. Estudió producción, aprendió de logística, de presupuestos, de lo que sostiene una película sin que nadie lo aplauda. Y fue en ese terreno, donde la vanidad nos sirve, donde se cruzó con Eduardo. Él, acostumbrado a las luces, ella, a los reflejos. Él, reservado hasta el extremo. Ella, práctica y serena. Dos polos que, lejos de repelerse, se buscaron sin saberlo. Me gustaba su manera de escuchar, diría Trinidad años después. Tenía la paciencia de quien no necesita llenar los vacíos con palabras. Durante los primeros meses, su relación se mantuvo en el espacio invisible entre lo profesional y lo personal. Un café tras una jornada de rodaje se convirtió en rutina. Las conversaciones sobre cine se transformaron en confidencias sobre la vida. Descubrieron que compartían la misma alergia al ruido, el mismo respeto por la intimidad, la misma necesidad de vivir con autenticidad. En una ocasión, mientras paseaban por el Parque del Retiro, ella le preguntó si no se sentía solo en una profesión donde todo es apariencia. Eduardo se detuvo. La miró con esa calma que desarma y respondió: La soledad no me asusta. Lo que me asusta es no poder compartirla con alguien que la entienda. Esa frase fue el principio de todo. Desde entonces, caminaron juntos, pero lejos de los focos. No había necesidad de mostrarse. Cada gesto era suficiente. Ella le enseñó a no temer el descanso, a disfrutar de las cosas pequeñas. Cocinar, leer, mirar el mar sin hablar. Él, en cambio, le mostró la belleza del arte, la magia de una escena bien dicha, la emoción de lo simple. Su historia fue creciendo en paralelo a los rumores. Algunos paparazzi los descubrieron en Santander, tomados de la mano. Otros los fotografiaron en un festival de cine, pero Eduardo esquivó las preguntas con elegancia. La vida privada se llama así por una razón, dijo una vez, sonriendo. A partir de entonces, ningún periodista volvió a insistir. En 2010, cuando su relación ya era sólida, decidieron irse unos días a Cantabria,
tierra natal de él. Al atardecer, en una playa casi desierta, Eduardo le habló de su infancia, de los veranos en los que soñaba con ser músico, de la casa donde aún quedaban sus partituras viejas. Ella lo escuchó en silencio, apoyada en su hombro. Y entonces, sin anillo, sin ceremonia, sin guión, él le dijo: «No quiero prometerte un futuro perfecto, solo uno verdadero». Trinidad sonrió. Ese fue su compromiso antes del compromiso. Lo que vendría después no fue planeado con lujo, sino con alma. Una noche de invierno, en Madrid, mientras cocinaban juntos, él le entregó una pequeña caja de madera. Dentro no había joyas, sino una nota escrita a mano. «Casémonos, pero que nadie lo sepa, que sea solo nuestro». Ella aceptó sin dudar. No necesitaba más. Lo importante no era la boda, sino la decisión de caminar juntos sin testigos. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos discretos. Buscaron un lugar lejos del ruido. Una pequeña iglesia en un pueblo de Cantabria, donde el mar parecía bendecir cada rincón. Ninguno de los dos quería fotógrafos ni invitados por compromiso. Solo la familia más cercana y un puñado de amigos verdaderos. Mientras los tabloides seguían ocupados con otros romances de celebridades, Eduardo y Trinidad escribían el suyo en silencio. Nadie imaginaba que aquel actor admirado por su misterio estaba a punto de vivir el momento más íntimo de su existencia. Y así, entre risas, cartas escritas a mano y una complicidad que no necesitaba aplausos, nació la idea de una boda secreta, una celebración tan sencilla como profunda. Para Eduardo, sería el primer acto de su vida que no requería interpretación. Para Trinidad, el comienzo de una historia sin espectadores. No hubo alfombra roja, ni flashes, ni titulares. Solo el sonido del mar y el viento moviendo los cipreses de una pequeña iglesia de piedra en Cantabria. Allí, donde el actor solía pasar sus veranos de niño, Eduardo Noriega se casó con la mujer que cambió su forma de mirar la vida. Era una mañana gris de 2011, una de esas en las que el cielo parece contener la emoción que los humanos no saben expresar. La ceremonia fue íntima, casi secreta. Apenas una veintena de invitados, entre ellos sus hermanos, los padres de Trinidad y un par de amigos muy cercanos. No había prensa ni fotógrafos, solo un sacerdote anciano que conocía a Eduardo desde pequeño y aceptó oficiar la misa sin preguntas. Trinidad llegó en un coche modesto, con un ramo de flores silvestres que ella misma había elegido. Llevaba un vestido blanco sencillo, de tela liviana, con detalles bordados a mano por una costurera del pueblo. No había joyas, salvo una pequeña pulsera de su madre. Su belleza no provenía del lujo, sino de la serenidad de quien sabe exactamente lo que quiere. Eduardo, de traje gris claro y corbata azul marino, la esperaba frente al altar con una sonrisa casi imperceptible. Cuando la vio entrar, el tiempo pareció detenerse. Aquella mujer era la respuesta silenciosa a todos sus años de búsqueda. Nunca imaginé que la felicidad sonara tan poco, pensó, mientras ella avanzaba lentamente entre los bancos de madera. La ceremonia duró apenas media hora. El sacerdote habló del amor como de un refugio, no como de una conquista. Eduardo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una lección. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, ninguno leyó nada preparado. Ella dijo simplemente: «Te elijo sin ruido, porque en el silencio también hay verdad». Y él respondió, con voz baja pero firme: «Prometo cuidarte, incluso cuando el mundo no nos mire». No hubo aplausos ni música estridente. Solo el crujido de las velas y el rumor del mar cercano. Afuera, unos pocos niños del pueblo esperaban curiosos. Cuando los novios salieron, lanzaron pétalos de flores y sonrisas. Eduardo, que había vivido rodeado de cámaras toda su vida, sintió por primera vez que nadie lo observaba. Y que, por fin, eso estaba bien. El banquete se celebró en una pequeña casa rural, decorada con fotos antiguas y luces cálidas. El menú era casero. Pescado, vino de la región, pan recién hecho. Entre risas y anécdotas, los invitados hablaban más de la vida que de la fama.
En un momento, un amigo brindó y dijo, «Hoy no se casa un actor, se casa un hombre». Eduardo bajó la mirada emocionado. Al caer la noche, salieron al jardín. El cielo se había despejado y las estrellas parecían aplaudir desde lejos. Trinidad apoyó la cabeza sobre su hombro. «¿Estás feliz?», le preguntó. «Sí», respondió él, «pero no por estar casado, sino por estar en paz». Esa noche no hubo viaje de luna de miel inmediato. Al día siguiente, regresaron a Madrid, a su casa discreta, donde los esperaba la normalidad. Ningún medio supo del evento. Ningún invitado filtró una foto. Era como si el mundo entero hubiera respetado ese pacto de silencio entre ellos y el amor. Semanas más tarde, una periodista de Hola intentó confirmar el rumor de la boda. Eduardo, con su habitual diplomacia, sonrió y contestó: «Algunas historias son demasiado sinceras como para ser contadas». Y así, el matrimonio de Eduardo Noriega y Trinidad Oteros se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del cine español. No porque fuera prohibido, sino porque pertenecía a otro tiempo. Aquel en el que el amor no necesitaba likes, solo verdad. Los años siguientes consolidaron esa elección. Mientras otros vendían exclusivas, ellos cultivaban un jardín interior, hecho de complicidad y respeto. En ese silencio compartido encontraron su libertad. A veces, la grandeza de una historia no está en su magnitud, sino en su discreción. La boda de Eduardo Noriega no llenó portadas, pero llenó un vacío que ninguna fama podría ocupar. Y quizás por eso, cuando hoy se le pregunta cuál ha sido su papel favorito, él responde sin dudar: el de aquel día, cuando solo fui yo mismo. El matrimonio de Eduardo Noriega y Trinidad Oteros siguió el mismo camino que los llevó hasta él: la discreción. Después de aquella boda secreta, volvieron a su casa de Madrid como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Desde ese día, Eduardo dejó de ser solo un actor. Se convirtió en un hombre completo, consciente de que el éxito no se mide en aplausos, sino en la paz que uno encuentra al cerrar la puerta de su hogar. Durante los primeros años de matrimonio, apenas se les veía juntos en eventos públicos. Mientras otros buscaban titulares, ellos preferían los paseos por el Retiro o las cenas caseras con amigos íntimos. En 2014 nació su hija, una niña de ojos grandes y risa fácil. Eduardo, que en la pantalla había interpretado a tantos hombres atormentados, descubrió entonces el papel más difícil y más hermoso: ser padre. En entrevistas posteriores, cuando los periodistas le preguntaban por su hija, siempre respondía con la misma delicadeza: no pertenece a este mundo de cámaras. Es la parte de mi vida que quiero proteger del ruido. Esa frase lo definía. Mientras la industria del entretenimiento se volvía cada vez más frenética, él continuaba fiel a su ritmo, a su silencio, a su familia. Su carrera seguía firme, pero ahora filmaba menos y vivía más. Entre rodaje y rodaje, regresaba a Cantabria para mostrarle a su hija las playas donde había crecido, los mismos acantilados que habían visto a un joven soñador convertirse en hombre. Con el paso del tiempo, Eduardo y Trinidad se convirtieron en un ejemplo de pareja moderna pero tradicional, unida por valores más que por apariencias. Ella continuó trabajando en producción, siempre detrás de las cámaras, mientras él elegía sus proyectos con cuidado, evitando la superficialidad. «Ya no necesito demostrar nada», confesó en una ocasión. El éxito, cuando lo compartes, se vuelve paz. Sin embargo, en 2024, la vida volvió a recordarle lo frágil que puede ser todo. Una tarde de invierno, mientras conducía su motocicleta por el túnel de la M30 en Madrid, sufrió un accidente grave. Los testigos creyeron lo peor. Durante unos minutos, el actor que había interpretado la muerte tantas veces estuvo cerca de conocerla. Cuando despertó en el hospital, lo primero que vio fue a Trinidad, con el rostro cansado y los ojos húmedos. No dijo nada, solo le tomó la mano. «Pensé que te perdía», susurró ella. Él respondió con voz débil pero segura: «Si algo he aprendido de ti, es que el silencio también puede curar». Aquel accidente cambió su manera de ver la vida.
A partir de entonces, Eduardo habló abiertamente sobre la gratitud, sobre el valor del tiempo, sobre la necesidad de vivir sin miedo. No buscó convertir su experiencia en espectáculo, sino en reflexión. En una entrevista meses después, declaró: «He pasado por muchas películas, pero ninguna tan real como la que viví aquel día. La vida no necesita guión, solo presencia». Desde entonces, su rutina volvió a ser simple: leer por las mañanas, tocar el piano que un día había vendido y que ahora volvió a tener, cocinar con Trinidad, acompañar a su hija al colegio. La fama quedó en segundo plano, como una sombra amable que lo sigue sin imponerse. Cuando reapareció en público en 2025 para presentar su nueva película, Parecido a un asesinato, el público lo recibió con una ovación. Pero Eduardo, en lugar de hablar de su carrera, dedicó su discurso a su familia. «He aprendido que hay amores que no necesitan ruido para ser eternos. El mío vive en silencio, y eso es suficiente». Ese aplauso, el más largo de la noche, no fue por el actor, sino por el hombre. Porque en un mundo donde la intimidad se vende y el amor se muestra, Eduardo Noriega eligió lo contrario: vivir, amar y agradecer en silencio. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, no solo piensan en Tesis o Abre los ojos, piensan en esa serenidad que transmite, en la elegancia de quien no necesita brillar para iluminar. Su historia con Trinidad no es una historia de celebridades, sino de seres humanos que encontraron en la discreción la forma más pura de amar. Y así, en una casa modesta de Madrid, entre libros, guiones y el eco del piano, Eduardo sigue escribiendo la película más importante de su vida, aquella que no se estrena en cines, pero que emociona cada día, porque algunos amores no nacen para el espectáculo, sino para la eternidad. Hay historias que no necesitan fuegos artificiales para brillar. La de Eduardo Noriega y Trinidad Oteros es una de ellas. No hubo lujo ni titulares, pero sí una verdad que resiste al tiempo. La de un amor que eligió florecer lejos del ruido. En un mundo donde todo se comparte, ellos decidieron guardar su felicidad solo para ellos. Y quizá ahí está la lección más bella que nos deja Eduardo. Que la fama pasa, pero la paz permanece. Que los grandes actores no solo interpretan papeles en la pantalla, sino también fuera de ella, cuando eligen la autenticidad sobre la apariencia. Después de tantos años de carrera, de reconocimientos y de silencios, Eduardo Noriega sigue siendo el mismo hombre que un día se atrevió a cambiar el guión. Cambió la ambición por calma, la exposición por intimidad, el ruido por amor. Y en esa elección, tan sencilla y tan valiente, radica su verdadera grandeza. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor necesita ser público para ser real? O, como Eduardo, ¿piensas que los sentimientos más profundos solo sobreviven cuando se protegen del mundo? Si te ha emocionado esta historia, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos sobre las vidas íntimas de las estrellas que, detrás del brillo, también son humanas. Porque a veces el silencio no es ausencia, es amor.